Continuamos conversando con el profesor Rafael Santos. Profesor, ¿qué propósitos usted tenía antes de entrar a Infotec y los que tiene que aún no se le han podido dar? Pero espérate, pero antes de entrar ahí, recuerda que dejamos una pregunta en el aire. Que la combine. Combíneme Sí. la respuesta pendiente que tiene con José María Sí. y después deme la respuesta de esos objetivos que usted no ha podido cumplir. Y los planes de Infotec ahora conjunto con educación. Mira, inicio del año escolar. Las dos preguntas se pueden contestar juntas. Porque ese era un tema que yo me traía de cabeza. O sea, ¿qué aprenden los muchachos en la secundaria, en las escuelas? Y entonces firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación para que los bachilleres de los politécnicos salgan con un doble título. El de bachiller y un título de Infotec en alguna carrera técnica. Eso es un piloto todavía. Ya lo estamos haciendo en varios liceos del país. Segundo, a los que están en octavo curso, que ahora se llama el segundo del primer ciclo de media. Una cosa complicadísima, pero bien. El octavo curso. El octavo. Estamos formándolo, lo vamos a formar como técnicos auxiliares. Es decir, albañiles, plomeros, electricistas, barberos, estilistas, bartender. A los que hacen lo que se llama prepara, que son los que hacen el bachillerato adultos. Los sábados. Los sábados. Le vamos a formar igual, con doble titulación. Porque un adulto que va a una escuela después de muchos años necesita y quiere aprender algo que le mejore su vida. Ser bachiller, bueno, pero ahora entonces para yo poder conseguir, tengo que hacer 5 años de universidad. Muchos lo hacen, pero en definitiva, mejor ellos si además de salir bachiller, Salen con una profesión, salen como enfermero, técnico, o salen como técnico en robótica. O sea que con educación tenemos eso. Y ahora le voy a proponer al ministro Luis Miguel de Camps que hagamos un plan que es de alfabetización. El PLD le llamó, no me acuerdo, Aprendo. Quisqueya no fue. Quisqueya aprende contigo. Sí, Quisqueya, sí. Pero no le dieron el carácter que yo le voy a dar. O sea, que a la gente que se va a alfabetizar también le enseñemos un oficio. Antes existió. Aquí había una escuela que era de la Seguridad Social. Estaba detrás del Seguro Social, que se llamaba Escuela de Formación Obrera Acelerada. Y desapareció. Entonces ahora Infotec está proponiendo la educación que también a la gente que van a aprender a leer y escribir también se le enseña un oficio, que es el método de Paulo Freire, que fue el único método exitoso de alfabetización que comenzó en los años 68, 1968, y que era un pedagogo brasileño ligado a los jesuitas, no, a los hermanos de La Salle. Paulo Freire enseñó que cultura es todo lo que el hombre hace para satisfacer sus necesidades. Entonces, que una persona que no sabe leer y escribir, pero sabe hacer una casa, es un científico. Claro. O sea, una persona no sabe leer y escribir, pero es capaz de desabollarte y pintarte tu vehículo, es un científico. Entonces, enseñarle la letra con lo que llamaba Paulo Freire palabras problematizadoras. Es decir, en vez de tú enseñar desde la escritura imaginaria
qué es una casa, tú le enseñas la casa. Y entonces le enseñas la letra que forman esa palabra, que es un acto convencional. Porque los ingleses le llaman house. Sí. O sea que decir casa en el español fue de esa tribu celta que se desarrollaron, no, de Castilla y León, de donde nació el castellano. Ellos comenzaron a llamarle taza a eso, es una taza, hermano, pero eso es cultura. Entonces esa alfabetización basada en aprendizaje de cosas concretas puede tener éxito. Y el Infotec está con el Ministerio de Educación preparando un piloto. De manera que yo como hombre me siento satisfecho y como ciudadano y profesional me siento realizado. Qué bueno. No tengo así como una queja. Yo nací en un campo donde todavía no hay luz eléctrica y en esos cafetales y en esos cacahuales yo caminaba y soñaba y pensaba en cosas que yo no sabía, no conocía, porque a mí me preguntó Yarna Tavares, Maricela Álvarez me preguntó que si a mí si yo no sentí que a los 10 años no conocía un zapato, y digo, no, realmente yo no le eché falta, porque yo no lo conocía, no me hacían falta, no lo necesité. Entonces, ese sueño de que los jóvenes aprendan, de que todo el mundo debe tener oportunidades, es el que yo me siento que estoy logrando. Y por tanto, Mayoane, me siento un hombre realizado. Qué bueno, Esas aspiraciones de ese hombre que tenía ideas liberales, socialistas, que venía del grupo de izquierda, preocupado por los problemas de la gente. ¿Usted siente que realmente los está materializando desde la gestión del Infotec? Que dice que se siente satisfecho. Sí, porque yo nunca fui un izquierdista tradicional. Yo nunca fui un izquierdista de armas a tomar. Yo ni siquiera sé manipular un arma de fuego. Yo siempre me enfoqué en la carrera sindical. O sea, fui un hombre de izquierda, soy un hombre de un pensamiento de izquierda, pero siempre un hombre sensato. Y la verdad que cuando alguien me pregunta, ¿por qué fracasó la izquierda? Digo, bueno, si tú no miras al PRD, no va a entender la izquierda. No porque en definitiva la izquierda siempre estaba cerca de Peña, estuvo cerca de Bosch. Y en el fondo, esa lucha que hacíamos los izquierdistas, electoralmente la cobraba o Juan Bosch o Peña Gómez. Por tanto, no, ahora estructuralmente triunfó la izquierda. Bueno, Dios nos libre de que no llegara aquí a algunos regímenes que se llaman de izquierda. Dios nos libre. Qué bueno que ese modelo no triunfó. De algunos que se llaman de izquierda, no voy a decir nombre, porque yo no vine aquí a criticar a mis amigos. Son amigos suyos. Pero en definitiva, en un país donde no haya libertad, democracia, donde la gente no puede decir lo que cree y donde las limitaciones materiales se presentan como heroísmo revolucionario, hay que pensar que lo que hay es un régimen, no un gobierno. Entonces, nosotros, por ejemplo, mucha gente criticó a Luis Abinader porque dijo cuando ya logró su propósito de una reelección, ya no más, no más. Pero quiero que modifiquen la Constitución. Pero la Constitución dice que usted no puede. No, lo que yo quiero es que quede claro que le estoy mandando la señal de que además de que no puedo, no quiero. Entonces, en un hombre así,
que hoy se quitó muchísima gente del lado porque los políticos son oportunistas y ya creen que Luis no da sombra. Se le olvida que faltan 3 años de gobierno. Está comenzando. Entonces, hay algunos que andan corriendo detrás de precandidatos, que yo los apoyo a todos, dicho sea de paso. Pero todavía el presidente da sombra. Pero fíjese una cosa, con respecto a eso, el presidente, a sabiendas de, lo dijo muy temprano. Sí. A sabiendas de todo eso, bueno, se me van a ir unos cuantos, pero yo lo voy a decir de inicio cuáles son mis intenciones. A sabiendas de eso, ¿eh? Sí, pero era porque habíamos vivido la experiencia de Danilo Medina, que aún no pudiendo, intentó reformar la Constitución. Y dicen que fue una llamada de Pompeo que paró el asunto. No sé si es verdad. Eso lo dirá la historia. Pero en definitiva, Luis, que ni siquiera dejó duda, que él pudo haber esperado, dejando en la gente la duda. Este hombre modificará la Constitución, lo hará, no lo hará. Y que con temor a que no se la dejen. Y esperar hasta el 2027. Exacto. Pero él no, de una vez Lo resolvió temprano, sí. Lo sometió para que no hubiera duda. Esa parte que usted dice que hay gente que cree que ya Luis no da sombra, cuando realmente su gobierno apenas comienza. ¿Hasta qué punto usted cree que eso pudiera hacerle daño al presidente y al partido? Porque al final de la jornada el presidente tiene que rendirles cuentas al país en función de lo que fueron sus promesas y los resultados alcanzados, no en 4 años, sino en 8 años de gestión. ¿Qué cree usted que tan peligroso puede ser esto? Porque realmente ahora es que se necesita que sus funcionarios estén concentrados en dar resultados de su gestión. Sí, y el presidente lo dijo, que los que van a seguir en esta carrera, que renuncien de los puestos y se dediquen a esa campaña, pero que ahora tenemos que dedicarnos a gobernar. Entonces, fíjate algo. Luis Abinader no va a obstaculizar a nadie. Luis Abinader al final va a apoyar con quien se gane. ¿Será árbitro? ¿Será árbitro del proceso? Árbitro es una cosa. Y con la autoridad que tiene un presidente, no troncharle el camino a aquel o aquella que teniendo los números para ganar, un presidente le mete el pie para que no llegue. Hay problema. Por ejemplo, eso se lo hizo Balaguer a Peinado. Sí, incluso no fue a votar en la primera vuelta. Claro. Para que no quedaran dudas de que él no lo estaba apoyando a Peinado. No fue a votar, porque su objetivo era impedir que Peña Gómez fuera presidente. Dio la señal temprano. Y entonces su alianza era con Leonel en el 96 y no votó por Jacinto. Igual sucedió con los que tenían posibilidades en el PLD, que le llamaron los de alas cortas, porque no lo dejaron crecer. Luis no va a hacer eso. Luis probablemente en el 2027, antes de la primaria, lo llame a todos y le diga, miren las encuestas y vamos a llegar a un acuerdo. O compitan. Eso se hizo en el 78. Cuando Antonio Guzmán gana la convención, que era de delegados, no era de voto universal, se hizo un gran acuerdo para poder llegar al poder. ¿Y en qué consistió ese acuerdo? El principal competidor de don Antonio era Salvador. A Salvador se le dio la senaduría de la capital y la presidencia del Senado. A Jacobo Malutta la vicepresidencia de la República y la presidencia del PRD. Y a todos los líderes que seguían a esos se le dio un ministerio o una dirección. Entonces, ese gobierno compartido permitió que Guzmán derrotara la idea que tenía Bosch de que a Balaguer no se le ganaba por elecciones.
Pero las encuestas daban como ganador a don Antonio del proceso. Pero también recuérdate que en ese tiempo el mercado de encuestas no estaba tan desarrollado. No. Existía una que se llamaba Zimmer, creo, que era de José Augusto Caminero. Estaba en el poder. Y además era Balaguer. Y en este caso, Juan Bosch no creía en la victoria por la vía de las elecciones. Él quedó frustrado con lo que pasó con el golpe de Estado del 63 y escribió un libro que se llamó Crisis de la Democracia en América. Entonces, Peña Gómez, en cambio, creyó en que podía armar una mayoría. Dice Rafa Gamundi en un folletito que escribió, un librito muy interesante, que a él lo expulsa Juan Bosch del PRD porque él se negó en la convención del 1970, donde se aprobó que el PRD no iba a ir a las elecciones. Juan Bosch lo mandó a buscar a Medinidor y le dijo, estoy escribiendo una tesis que se llama La dictadura con respaldo popular, pero yo no la puedo mandar al país contigo porque tú eres un izquierdista, tú estás ligado a tú no, y entonces no la puedo mandar con fulano porque es un derechista. Entonces, yo quiero, según dice Rafa, y Rafa es un hombre serio, que Juan Bosch le dijo, hay que expulsar del PRD a los burgueses, a Antonio Guzmán, a Secundino Gil Morales, a Albert Giraldi, y que cuando él somete la resolución de no ir a las elecciones, no sometió la expulsión. Y Peña Gómez le dijo, compadre, ¿qué usted ha hecho? Usted sabe que Juan Bosch no le va a perdonar esto. Y él efectivamente fue expulsado del PRD. Cuando Juan Bosch regresó en abril del 70 al país, que dijo que vino a quitarle las garrapatas al buey. Entonces, en cambio, en el 78, bueno, Peña llevó el Acuerdo de Santiago casi a ganar en el 74. Sí, claro. Pero la represión fue mucha. Pero en el 78 se hizo esa alianza de la que yo estoy hablando, que puede hacerse ahora en el 2027. Porque si tú en las primarias consigues lo que consigues negociando, porque sabe que tú no vas a ganar la primaria, pero con un papá o con un presidente que no es el papá, porque vamos a decir, Luis no es un hombre viejo. Luis se va con 60 y pico de años del gobierno. Nadie juegue con esto. Es un hombre que nadie lo va a poder patear. Como un buen referente y el líder de la organización. Sí, no importa que tú veas ahora irrespetuoso, que le faltan el respeto al presidente, gente en las redes sociales un que referente. Pero cuando un expresidente, que es hoy la referencia más importante que tenemos. Esa reunión de Luis Abinader con Leonel Fernández, con Hipólito Mejía, por el orden, Leonel Fernández y Danilo Medina. Esa reunión definió una unidad patriótica frente al tema haitiano. O sea que yo creo que Luis no está acabado. No. Hay gente que cree que no da sombra. Tú y yo sabemos que él no da grasa. Que es un hombre que tiene ese brazo duro para que caiga. Pero que da sombra. Y hay que respetarlo y hay que guiarse por él. Nosotros estamos trabajando por fortalecer la institucionalidad del partido. Estamos con mucha alegría por todos los que aspiran. David Collado, Carolina, Raquel, Wellington Arnaud, Yayo Sang, Guido Gómez Mazara, Tony Peña, Víctor de Alza. ¿Quién se me queda? Ay, Dios, que no se me quede ninguno. Que venga. Que no se me quede. Rafael. No, Raquel Peña. Que no se me vaya a quedar ninguno, que me matan. A todos yo los apoyo. Rafael. Incluso a otros que no se han pronunciado presidenciables. Yo también creo que lo pueden ser, como Roberto Fulcar, Línea Ascensión, Paliza. O sea, tenemos Ramón Alburquerque. Nosotros tenemos una cantera de personas que tienen Hipólito porque decidió retirarse.
Que Balaguer a los 80 no se retiraba. Rafael, A Balaguer no lo paraba nadie. Pero Hipólito también está calificado si quisiera. Es así. Rafael, Sí. prométanos que no nos va a abandonar por tanto tiempo sin venir aquí a su programa. Provéndalo públicamente, por favor. Yo me comprometo. Pero hay una tal Mariela Sí. que es la que tiene que hacer Sí. que este compromiso se cumpla. Porque yo sé que ustedes me mandan a llamar. Todo ella es la clave ahí. Yo sé que ustedes me mandan a llamar, pero Mariela no siempre cree. Vamos a repetir, este hombre que ya está muy No, viejo. no, espérese, Este hombre espérese. está viejo, este Bueno. hombre está... Y busca muchachos jóvenes Sí, y entonces no no. me invita, pero si Mariela me llama, de una vez yo digo sí. Muchas gracias, Bueno, profesor gracias. Rafael Santos. Buenas.